Llegando a las horas de sábado, como cada semana, nos reunimos en torno a la palabra de Dios, como iglesia que camina hacia Dios. Nos reunimos pensando en el privilegio que tenemos de poder reunirnos, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que tenemos alrededor, reunirnos en torno a la palabra de Dios. Quiero darte la bienvenida en este día, en este nuevo comienzo de sábado, en la nueva oportunidad para escribir una página más en la historia de nuestra relación con Dios. Cantemos el himno.
vamos a elevar una oración de alabanza a nuestro Dios. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, por ese amor tan especial que tú tienes por nosotros. Te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos, te damos las gracias por ello. Gracias, Padre, porque tú siempre estás a nuestro lado, nos bendices, nos diriges. En tus manos, Señor, ponemos nuestra ilusión y nuestro proyecto para poder comprender mejor, Señor, tu palabra a través de ti. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues como hacemos en esta serie cada viernes, al empezar el día de sábado, estamos Biblia y ética hacia el conocimiento de la revelación divina sobre la humanidad. Concretamente, sobre el ser humano mujer en esta serie que nos ocupa. Hoy tenemos un personaje importante dentro de esa valía que reconoció Salomón al escribir Proverbios 21:10. Es más valiosa que las piedras preciosas. La mujer ejemplar. Y sin duda, en el programa de hoy tenemos una de las grandes mujeres ejemplares que desarrollaron su vida al lado de Jesús, sobre todo en la época de su ministerio. María Magdalena, María de Magdala, la discípula de Jesús. Este es uno de los grandes acontecimientos que quedaron desdibujados a lo largo de la historia del cristianismo. Jesús tuvo muchos discípulos, entre ellos la protagonista de la lectura de la Biblia. En el tema 20 ya tenemos 20 personas, seres humanos, mujeres, que dedicaron su vida, sus talentos, a entregar su vida a Jesús y fueron utilizadas por el Espíritu Santo para el avance de ese gran proyecto de Jesús para la humanidad. El significado del nombre, ya que no es la primera vez que presentamos el nombre María, es la elegida por Dios. No sabemos cuándo se le puso este nombre, ni sabemos a qué etapa de su vida corresponde, pero el texto la recoge con esta. ¿Se refería al momento en el cual fue elegida por Jesús para ser discípula o lo tenía antes? El texto no nos va a dar esa explicación. Como introducción al relato de Juan capítulo 8, dice: Jesús por su parte fue al monte de los olivos. Por la mañana temprano volvió al templo y toda la gente se reunió en torno a él. Se sentó y comenzó a enseñarles. Jesús utilizaba la explanada del templo, el atrio de los gentiles, el atrio exterior, para ser el gran maestro de Israel. Dice el texto, se sentó y comenzó a enseñarles. El contexto lo tenemos en la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos. En Juan capítulo 7, versículo 37 dice: el último día de la fiesta más solemne, es decir, la de los tabernáculos, la última. Jesús se puso de pie y gritó: si alguien tiene sed, que se acerque a mí y que beba. Quien me da su adhesión. Como dice aquel pasaje, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Esto lo dijo refiriéndose al espíritu que iban a recibir los que dieran su adhesión, pues aún no había espíritu, porque aún no se había manifestado la gloria de Dios. Lo importante de esta aproximación es que se encontraban en la fiesta de las cabañas, que recordaba toda la trayectoria del desierto. Se celebraba cada año, donde había gran peregrinación de personas hasta Jerusalén. Y recordaba, entre otras cosas, aspectos fundamentales de la vida de Israel. De los 6 momentos que esta mujer vivió, más un séptimo que añadiremos, es los escribas y los fariseos traen a una mujer sorprendida en adulterio.
Este pasaje nos trae a la memoria diferentes aspectos que deberíamos de analizar antes de llegar a juzgar a la mujer por nuestra parte o a Jesús como lo hicieron los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos no se podían ver, no tenían ninguna relación entre ellos. Unos eran los del templo y otros eran los de la política. Pero Jesús les había dicho que él les daría de beber agua o ríos de agua viva. Y en señal de ello, en el templo, en las escalinatas, se echaban jarros de agua que corrían hacia abajo, representando toda la trayectoria del desierto, cuando Dios le dio el agua, cuando Dios le daba el maná, cuando Dios le daba toda esa serie de circunstancias importantes para la travesía. Le traen a una mujer sorprendida en adulterio. Es curioso que se pueda aportar este dato, ya que el adulterio, de forma natural, es un tema privado, es una situación absolutamente privada, confidencial. Pero el texto nos va a decir que la trajeron para tentar a Jesús, ya que no le consideraban un maestro en todo el sentido que la Biblia le da a Jesús. Los letrados y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida de adulterio, la pusieron en medio. Es decir, Jesús, la mujer y los acusadores. Y le preguntaron, maestro, a esta mujer la han sorprendido en flagrante adulterio. El tema era irrefutable. Y ellos pensaban que conseguirían que Jesús la condenara. Y si no lo hacía, se mostraría ante el pueblo como un falso profeta, como alguien que no conocía la ley de Dios. De forma inmediata, ellos aplican y dicen a Jesús en el versículo 5, la ley de Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Es necesario, cuando leemos la expresión ley de Moisés en los evangelios, tenemos que adentrarnos en el pensamiento de la época. Para la Biblia, la ley no es de Moisés, la ley es de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No cometerás adulterio. Sin embargo, en la época de Jesús, la expresión ley de Moisés se aplicaba no a la ley escrita, es decir, las 10 palabras de Dios, sino a la interpretación oral que hacían los miembros del Sanedrín, con los fariseos a la cabeza, de esa ley de Dios. Como ya hemos dicho en alguna ocasión, la expresión ley de Moisés se refiere a la tradición oral judía, que era preferida por ellos a la escrita y que según ciertos libros y mensajes rabínicos explicaba la escrita y era preferible a ella. Por lo tanto, la pregunta tenemos que entenderla fuera del contexto bíblico. Y eso es algo que normalmente no se suele aplicar ni se suele entender. Es verdad que en la Torá se especifican diferentes formas de señalar el pecado, entre ellos el adulterio. Pero los lectores de la Biblia nos olvidamos muchas veces que para Dios el único pecado que es censurable es el que va contra el Espíritu Santo, es decir, el cual yo no me permito que el Espíritu me ayude al arrepentimiento, me lleve al arrepentimiento. Jesús les va a decir que su interpretación es incorrecta, porque en el santuario
se resolvían todos los pecados de Israel, inclusive el adulterio. David es una prueba, el rey de ello. El problema, como os comento, no es la ley de Dios, es la ley de Moisés. Aquella que ellos atribuían a la tradición de los padres, que era preferible y superior, según la época, a la escrita. Además, hay que tener en cuenta dos ideas fundamentales. Jesús no podía pecar. Jesús decidió no pecar. Hubiese sido un hecho tal si Jesús hubiese anulado cualquier ley que indicara o mostrara el pecado en la vida del ser humano, porque lo que muestra el pecado es eterno, nunca se puede cambiar. Sin embargo, Jesús vuelve a la ley escrita, a la Torá, a las instrucciones escritas, sin la interpretación del siglo I. Si esa mujer se arrepentía, el plan de salvación era completamente para ella, como lo es para ti y para mí. Los lectores serios de la Biblia no podemos confundir la ley de Dios con la expresión ley de Moisés, que es histórica, circunstancial y además errada. Importante para poder entender esta cuestión que nos ocupa. Ellos habían redactado toda una serie de conceptos que impedían ver el verdadero trasfondo de la ley y del santuario donde se resuelven los pecados. Dice, le preguntaban esto con mala idea, para tener de qué acusarlo. Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Y lo principal de esta sección, desde el capítulo que estamos leyendo, es el versículo 7, cuando dice, como insistían en la pregunta, se incorporó y le dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Muchos comentarios hay sobre este pasaje, incluso algunos que se alejan totalmente del sentido bíblico. Jesús reconoce y les dice a los que están a la parte alejada de la mujer, les dice, ¿habéis resuelto todos vuestros pecados en el santuario? Mis hermanos, el pecado en la Biblia no es una acción, es una condición que se resuelve con el perdón de los pecados. Inclusive en la época de Moisés no se ejecutaba a nadie que fuese con su pecado al santuario. Quedaban excluidos aquellos que se negaban a reconocer su culpa. Jesús está llenando de sentido la ley. Jesús está llenando de sentido la vida de esta mujer. Y Jesús tiene la intención de llenar de sentido nuestra propia vida. No te olvides de este gran mensaje de salvación para todos nosotros. ¿Cuál fue finalmente la reacción de aquellas personas? Insiste en saber cuál es la opinión de Jesús. Volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Fijaos, mis hermanos, la prudencia de Jesús y la prudencia de la inspiración. Aquellos que acusaban a la mujer, Jesús no quiso que pasara a la historia los pecados de aquellos que acusaban a Jesús. Qué lección tan importante para redimir a esta persona, a esta mujer. El pecado solamente existe cuando no se pide perdón
Y cuando se pide perdón, el Señor lo echa en lo profundo de la mar y nunca se acuerda de él. Jamás se volverá a acordar de él. Pero la ley de los padres, la tradición, impedía borrar el pecado, sino que magnificaba y perpetuaba el pecado en la vida del creyente. El texto continúa diciendo: al oír aquello, es decir, lo que escribía y lo que hablaba, fueron saliendo uno a uno, empezando por los más viejos, es decir, por los que ostentaban la representación y la cordura en el pueblo. Se les consultaba, se les pedía instrucción, y él se quedó a solas con la mujer que seguía allí en medio. ¿En medio de qué? Me llama mucho la atención que todavía el evangelista diga en medio. Ya no había medio. Estaba solo Jesús y María. María Magdalena. Ya se habían quitado las barreras. Ahora la mujer no era un medio de discusión. María había dejado de ser el punto de controversia para encontrarse con el punto del perdón. Ya no hay espectadores. Ya no hay acusadores. Si se arrepiente, el plan de salvación también es para ella. Se incorporó Jesús y les dijo: ¿dónde están los otros? Ninguno, ninguno te ha condenado. Contestó ella: ninguno, Señor. Jesús le dijo: pues tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. ¿Sabéis? Hay indicios de que en el texto, de que esta mujer ya estaba comprometida para un matrimonio. Por eso se le aplica el tema del adulterio, aunque no se hubiese formalizado todavía. Jesús tenía para ella palabras de aliento, palabras de vida que la llevarían a la salvación. En los evangelios encontramos a esta mujer en momentos espectaculares. La encontramos junto a Jesús en el monte de la Calavera, cuando Jesús murió. Y la encontramos como la primera persona, ser humano, persona, mujer, que recibió a Jesús después de ser recibido y que fue enviada a comunicar la resurrección de Jesús. Qué impresionante el valor pedagógico del perdón y de la reconciliación. Jesús supo estar en la vida de esta mujer. Jesús la llamó y ella respondió al llamado de Jesús. ¿Qué forma más espectacular de redimir a un ser humano? La verdadera religión no es hacer. La verdadera religión es sentir el amor de Dios en tu vida. Si en este comienzo de sábado todavía tienes que ponerte delante de Dios para pasar la fotografía del día, no lo detengas. Hazlo.
y deja que tu pecado sea transportado al santuario celestial, donde será tratado por Dios. Recuerda, Jesús no podía pecar. Jesús nunca pecó. Jesús nunca fue en contra de la ley de Dios. No podía. Era su propia ley. Jesús no aceptó el castigo de la ley oral judía sin misericordia y sin permitir a las personas que se arrepintieran. Ese es el cambio del sentido de la ley de Dios a la ley de Moisés. Tú y yo somos, en cierto modo, igual que esa mujer, que María Magdalena. Jesús nos invita hoy, no a que estemos pendientes de los errores, sino que miremos a través del velo del santuario para que nuestro pecado sea depositado allí y siga corriendo todo el proceso que el Señor estableció hasta su segunda venida. ¿Qué ejemplo? Jesús dio su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estoy convencido de que conoceremos a María Magdalena, ese ser humano mujer que no le importó aceptar el regalo de Dios. No somos tan diferentes a ella. Si vas al santuario, nadie te podrá acusar jamás de tu pecado. Nadie me podrá nunca acusar del mío. Que el Señor te bendiga y te guarde. Disfruta de este sábado. Disfruta de la compañía virtual de tus hermanos o presencial, donde te encuentres. Y que la paz de Dios reine en tu corazón como reinó en María Magdalena, que nunca dudó en testificar de Jesús a partir de ese momento y que fue elegida por el Señor para ser la primera testigo de su resurrección y compartirla a otros. Que el Señor te bendiga. Cantemos el himno. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo, Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque le digan no, Dios los espera y con amor les ofrece salud. Si claman al Señor, Él los perdona y los protege con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido, obra el Espíritu transformador, que lo conducirá arrepentido a Jesucristo su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará.
a tus prójimos, Cristo te ayuda. Fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos, con Él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Señor y Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Agradecido, Señor, por ese privilegio que tú tienes con nosotros. Te damos las gracias por ello, Señor, y te agradecemos que podamos pasar, Señor, estas horas especiales de sábado junto a ti. Gracias por tu amor, por tu misericordia, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues nos encontramos en el próximo programa. No te lo pierdas. Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad, con ternura me formas a tu voluntad, soy el sueño que plasmarás, por eso todo lo espero de ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar que si tú